Mi querida Mirna, bienvenida. Es todo tuyo el panel. Muchísimas gracias, doctor Robert. Quiero agradecer al Comité Permanente de América Latina para la Prevención del Delito y a ILANUD y al Instituto de Altos Estudios Nacionales del Ecuador, al Colegio Permanente de Directores de las Escuelas Estatales de la Magistratura y a la Escuela Superior de la Magistratura del Estado de Tocantins de Brasil, así como la Unidad de Seguridad Humana de Naciones Unidas por la invitación que tan amablemente se me ha formulado y que ha tenido como cátedra de referencia al Centro de Derecho Penal Comparado de la Universidad de la Sorbona. Felicito al mismo tiempo toda la rigurosa organización y a todos quienes han participado en ella. Me honra mucho estar aquí. Quiero sí aclarar que hay un desfase, simplemente yo ya no soy la directora del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, sino que soy profesora del Departamento de Ciencias Penales de la misma facultad. Fui, eso sí, hasta no hace mucho, la directora de dicho centro. Bien, em, el tema que nos convoca, que es seguridad, derechos humanos en la lucha contra el crimen organizado y el lavado de dinero, voy a compartir pantalla, perdón, tiene varias aristas desde las cuales uno pudiera eh, abordarlo. Comenzando por una exposición de los principales instrumentos internacionales y la adecuación a ellas por parte de las legislaciones internas, hasta la forma en la que las organizaciones criminales afectan la vida, la integridad física y psicológica de las personas. En ese sentido, el tema que nos ha convocado es muy amplio y tuve que tomar una decisión bastante meditada acerca de cómo abordarlo en el escaso tiempo que tenemos. Tenemos un tiempo más o menos prudente, pero escaso para una conferencia de un tema tan amplio como este. Eh, la verdad es que me parece que no es el momento de contarles lo que dice cada uno de estos tratados internacionales que pueden observar en pantalla. Yo simplemente se los he traído a, a colación aquí, ¿no? Para tenerlos presentes. Creo que tampoco es momento de enumerar las masacres perpetradas por las organizaciones criminales, eh, eh, de las cuales yo quiero destacar por la ignominia que supone a la academia, a la de los estudiantes de Ayotzinapa, ¿ya? Yo creo que podríamos hablar horas acerca de este tipo de crímenes espantosos y aún así no dejaríamos de indignarnos y asombrarnos. Yo creo más bien que esta es la oportunidad de reflexionar en términos globales si la política criminal que nuestros países latinoamericanos han venido implementando en torno al crimen organizado, siguiendo las políticas de los países del norte, es adecuada o no a nuestra realidad latinoamericana. El trabajo que yo he preparado para ustedes parte de la base de que los estándares internacionales de derechos humanos imponen a los estados la obligación de prevenir, investigar y sancionar todos los ataques contra la vida, la integridad física y en general de todo daño causado a las personas que sea cometido tanto por agentes del Estado como por particulares. En ese sentido es bastante clara la observación número 31 del Comité de Derechos Humanos, cuando indicó expresamente que las obligaciones de los Estados en orden a garantizar los derechos que están contenidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos incluyen no solo la protección de personas frente a eventuales agresiones por parte de sus agentes, sino que también de aquellas que cometen particulares o entidades privadas. Y eso importa a su vez que en forma concreta, ¿no? Que el Estado tiene que adoptar medidas para prevenir estos ataques contra la vida e integridad física. Algo similar, y quiero traer aquí también a colación, ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos en respecto de mujeres víctimas de la delincuencia organizada en el caso del campo algodonero, ¿no? Allí en el caso del campo algodonero, la Corte Interamericana destacó que de la obligación general de garantía de los derechos a la vida, la integridad personal y la libertad personal que están contempladas en la Convención Americana de Derechos Humanos, se deriva la obligación de investigar los casos de violación a estos derechos y que la obligación del Estado de investigar
tiene que cumplirse en forma diligente, ¿no? No como una mera formalidad destinada de mano a ser infructuosa. Tiene que hacerlo de manera diligente para poder evitar la impunidad y como garantía de no repetición de estos hechos. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos es si en términos generales la legislación internacional y nacional vigente sobre crimen organizado están contribuyendo al cumplimiento por parte de los estados de estas obligaciones y si acaso están sirviendo para darle seguridad a sus habitantes. ¿Ya? Como sabemos, en el crimen organizado hay varios aspectos a considerar, no solo la forma en la que se estructuran las organizaciones criminales, sino que también otro tipo de fenómenos y actividades que están asociadas a él, la corrupción, el lavado de activos, el tráfico de armas. Ahora bien, la expansión del crimen organizado en nuestra región ha implicado una adecuación de las respectivas legislaciones internas a la legislación internacional. A mí me gusta hablar de adecuación y no de armonización como se puede observar en algunos textos académicos, porque en realidad considero que no nos hemos armonizado, sino que más bien como legislaciones nacionales nos hemos adecuado a políticas que nos vienen desde fuera, digamos. Ahora, ha habido una adecuación de las respectivas legislaciones internas a esta legislación internacional, especialmente a partir de la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, ¿ya? Y tal como se muestra en estos cuadros, por ejemplo, nosotros podemos encontrar leyes específicas sobre crimen organizado, ¿no? En América del Sur, hay países que tienen leyes específicas sobre crimen organizado y hay países en los que no tienen leyes específicas sobre crimen organizado, pero sí sobre ciertos tipos de delincuencia, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos leyes específicas sobre crimen organizado, hay en Perú, Bolivia y Brasil, pero no la hay en Ecuador, Colombia, Argentina y Chile, ¿ya? Las hay en la mayoría de los países centroamericanos, ¿ya? Y también hay leyes que regulan el narcotráfico y las actividades relacionadas, y eso es en casi todos los países, ¿ya? Y en casi todos hay leyes que regulan el narcotráfico y el lavado de activos. Ahí podemos observar, digamos, una actualización de un trabajo que yo pude acceder de Martínez Ventura, que me parece que es bien interesante. Aquí están las leyes, ¿no? Donde se regula el lavado de dinero y activos en cada uno de los países. Ahora, como ha destacado la doctrina, voy a volver sobre eso, como ha destacado la doctrina, esta adecuación que, por ejemplo, este autor Martínez Ventura le llama armonización, ¿no? Por un lado, tiene ciertamente una parte positiva porque está mostrando una preocupación por los estados, por hacer frente al crimen organizado, pero también tiene un aspecto negativo. Y es que se ha generado una especie de normativa dispersa, con diferentes contenidos, con tipos penales a veces muy laxos, ¿no? Que están reñidos con el principio de legalidad, que hay algunos figuras penales que operan como una especie como de abrazadera de diferentes formas de delincuencia, ¿ya? Hay también normas procesales que relativizan las garantías individuales y procesales, e incluso encontramos países que se ven obligados a dictar normas que se quedan en el campo del derecho penal simbólico, como ocurre en Chile, ¿no? Con la norma que sanciona el financiamiento al terrorismo, que no se ha aplicado nunca, ¿no? Ahora, si quisiéramos como tratar de encontrar una especie como de origen del problema que se produce a nivel de las adecuaciones de las legislaciones y todos estos problemas que he esbozado, digamos, yo diría que el problema central está en el concepto de crimen organizado, ¿ya? En realidad no hay un concepto de crimen organizado en la legislación comparada, ¿ya? Eh, Más bien, como nos han advertido en un reciente trabajo de 2020, Vizcarra, Bonilla y Prado en Perú, ¿no? Este concepto tiene un doble significado, ¿ya? Uno que se maneja en el ámbito académico, ¿ya? Y otro que se maneja en la política
pública de la seguridad. Respecto al concepto académico, hay más de un centenar de definiciones que no tienen un aunamiento de criterio, ¿ya? Respecto del concepto que se usa en el ámbito de la política pública, ese es el que predomina a la hora de practicar las respectivas adecuaciones o armonizaciones, como quieran verlo, ¿no?, de las legislaciones internas, y es el que sirve de sustento a esta alteración de las reglas ordinarias en materia penal o procesal penal, ¿ya? Se suele partir de la definición que da la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional, o conocida como Convención de Palermo, que en realidad no es precisamente una definición de crimen organizado, sino que simplemente de grupo delictivo. Y fijémonos cómo la concibe, ¿no? Dice, un grupo estructurado de 3 o más personas que existe durante cierto tiempo y que actúa concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la presente convención, con miras a obtener directa o indirectamente un beneficio económico u otro beneficio de orden material. También define lo que es un grupo estructurado, que es un grupo no formado fortuitamente para la comisión inmediata de un delito y en el que no necesariamente se le haya asignado a sus miembros funciones formalmente definidas, ni haya continuidad en la condición de miembro o exista una estructura desarrollada. Como podemos observar, y como ha destacado ya latamente la doctrina, porque han corrido ríos de tinta sobre este tema, es un concepto muy amplio, es un concepto muy flexible, tanto que puede abarcar a cualquier grupo delictivo que pretenda obtener beneficios económicos con su actividad ilícita, y así se permite, por ejemplo, englobar en este concepto de grupo delictivo organizado o de crimen organizado a diferentes fenómenos criminales que van desde el narcotráfico, el lavado de activos hasta el terrorismo, y puede incluir, por cierto, ¿no?, a las maras o pandillas que están consideradas como crimen organizado en legislaciones como las de Guatemala, Nicaragua, Costa Rica y El Salvador, ya sea en forma explícita como crimen organizado o en virtud de los delitos de asociación ilícita y caracterizados por el tipo de delitos que cometen, secuestros, homicidios, extorsiones, entre otros. Es decir, cuando uno mira este concepto, lo que puede observar, y mira también el concepto que se replica en las legislaciones internas, lo que uno puede observar es que es un concepto que está centrado como en la estructura organizativa y en los patrones de organización, ¿ya? Que, como bien apuntan, nuevamente cito este trabajo bien interesante de Vizcarra y compañía, ¿no?, van desde las organizaciones como tipo mafia hasta una especie de crimen desorganizado, como ellos llaman. O sea, desde estructuras jerárquicas verticales o piramidales hasta redes horizontales, ¿no?, o redes o estructuras como celulares que funcionan en redes, ¿ya? Eso es muy clásico, digamos, de todos aquellos países que consideran que el terrorismo, por ejemplo, es una forma de crimen organizado, entonces hablan de la estructura mercurial del terrorismo, por ejemplo, islámico. Bueno, y al perfeccionamiento de este tipo de concepto, ¿no es cierto?, que está centrado en la estructura, es que se han dedicado los organismos internacionales, ¿ya? Y, por ejemplo, la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito ha enumerado, por ejemplo, distintos tipos de organizaciones, desde lo que le llama como las jerarquías estándar, en donde tiene un solo líder, con jerarquías y roles definidos, donde hay regímenes disciplinarios estrictos y hay una lealtad hacia el líder, ¿ya? Pasando también por las jerarquías que son como regionales, donde hay un liderazgo que está centralizado, pero hay como autonomías locales, o bien también están los clúster, ¿no?, que son como asociaciones de distintos grupos criminales que funcionan como empresas criminales que sirven a los mismos objetivos, ¿no? También el grupo central, o la red criminal, ¿ya? Eh, Incluso aquellas redes, ¿no?, en donde tal vez ni siquiera están unidos por un objetivo común permanente, sino que se buscan alianzas para ciertos fines específicos simplemente, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que uno puede observar aquí? Es que no se repara
en los factores criminógenos favorables a tal o cual tipo de delincuencia, sino que más bien solo en la forma en la que se estructuran sus miembros y cómo operan. Y yo creo que eso tiene mucho que ver eh, con la proliferación del crimen organizado en nuestros países, ¿ya? Tiene que ver con el fracaso de las políticas de prevención, ¿ya? Uno de los ejemplos más claros, por ejemplo, se da con esta tendencia de los europeos a considerar el terrorismo como crimen organizado. En Latinoamérica no somos muy amigos, no somos amigos de esta idea, ¿ya? O por lo menos las legislaciones nacionales no lo han considerado así, ¿ya? Pero sí los europeos tienen esta tendencia de considerar el terrorismo como una especie de crimen organizado y no reparan que el terrorismo tiene una finalidad política, que es la alteración de los órdenes constitucionales democráticos, ¿ya? En cambio, el crimen organizado tiene un fin de lucro, ¿ya? En otras palabras, el terrorismo lo que hace es cuestionar abiertamente la autoridad del Estado y con eso ellos se ponen fuera del Estado, ¿ya? En cambio, el crimen organizado de alguna manera actúa dentro del Estado, ¿ya? Incluso parece abrazar algunos principios de las economías liberales desde el momento en que busca, una vez conseguida su finalidad lucrativa, lavar su procedencia ilícita o al menos darle una apariencia de legalidad. O sea, en el acto mismo de blanqueo, desde que pretende que los activos le pertenezcan legalmente, implica hacer suyo los fundamentos de una especie de democracia liberal. ¿Mm? De ahí que la prevención al terrorismo está en el ámbito de la discusión política acerca de la forma en la que se asume y distribuye el poder, y no en una mayor o menor eficacia policial tendiente a la desarticulación de sus redes, ¿no? Por eso que no desaparece, ¿no? Sin embargo, forzándonos a aceptar esta idea de que el terrorismo es igual al crimen organizado, fíjense que el artículo 6 de la Convención Interamericana contra el Terrorismo, de 2002, ordena a los estados a equiparar el financiamiento al terrorismo a los delitos determinantes de lavado de dinero, ¿ya? Y eso se refuerza en las 40 recomendaciones del GAFI, creo que es la recomendación número 5 de 2012, y ha sido replicado en varias legislaciones nacionales, ¿ya? Como por ejemplo en Guatemala, donde a través del delito de trasiego de dinero se le impone una pena privativa de libertad cuando a aquella persona que omite efectuar la declaración jurada que tiene que hacer cuando ingresa o cuando sale del país, sí, y no declara que porta una cantidad superior a los $10.000 en efectivo o en documentos negociables al portador, ¿ya? En Honduras hay una figura que se llama de traslado fronterizo de dinero que se castiga con multa administrativa, ¿m? Y tanto en Chile como en Honduras son considerados delitos de activos, de lavado de activos, el ocultamiento o la disimulación de los bienes que provengan, entre otros, del financiamiento del terrorismo. Ahora, entonces, nos hemos centrado en una especie de tratamiento jurídico penal que parte en lo penal de los delitos de asociación ilícita. Pero los delitos de asociación, ¿ya?, a decir de Donini, en un trabajo ya bastante antiguo, el año 2008, que se llama el derecho penal de lucha, ¿no? El delito de asociación es un delito procesal sirviente. ¿Por qué es un delito procesal sirviente? Porque sirve para anticipar una serie de intervenciones procesales antes de que se produzca la prueba de la comisión de los delitos fines o de los delitos concretos que comete esa asociación, ¿ya? Y entonces, así va a permitir que se intercepten comunicaciones, el uso de agentes encubiertos y de agentes provocadores incluso, las entregas vigiladas, entre otros mecanismos. Los delitos de asociación sirven también, como dice Donini, eh, para probar otros delitos ignotos a través de lo que se llaman autores notorios, ¿no? Y entonces de esa forma se aseguran el control penal de esos autores notorios o de estos conocidos, ¿ya? Y después ya pasa a ser irrelevante que en el juicio penal se pruebe que efectivamente cometieron o no un delito. De ahí que resulte preocupante que cuando se traspasa este concepto de crimen organizado que está contenido en los instrumentos internacionales a la ley interna de los estados, no solo se está tratando de salvar problemas probatorios, sino que, y esto
desde el punto de vista penal, hay también un cambio en lo que es el concepto mismo de delito, ¿ya? Porque, como advierte Callegari en un trabajo, ¿no? El delito en este tipo de figuras, ¿no? Ya no va a consistir como en delimitar una conducta prohibida en atención a la lesividad o peligrosidad con el objetivo de imponer una pena, sino que más bien esta figura es la base para poder adoptar cierto tipo de medidas de investigación o medidas penitenciarias o medidas cautelares, ¿ya? Y con eso se va desnaturalizando el derecho penal y el principio de legalidad. Entonces, ¿qué es lo qué es lo que o por lo menos uno va pensando, ¿no? Es que el concepto de crimen organizado que se maneja es más bien un concepto político que jurídico, ¿ya? Es un concepto que está provocando un debilitamiento al debido proceso, que ha llegado a afectar al ciudadano común, que cede espacios de libertad en pos de la seguridad, pero que tampoco ha contribuido a terminar con el problema. En ese punto, baste con examinar los efectos perniciosos que ha producido la guerra contra las drogas y que fueron develados por el Informe Alternativo Mundial sobre Drogas. Según ese informe, la aplicación de la prohibición de las drogas a nivel global cuesta al menos 100.000 millones de dólares al año y que, lejos de eliminar el consumo, el suministro y la producción de drogas, ahora existen, dice, 300 millones de consumidores en todo el mundo quienes contribuyen a un mercado global del orden de los 330.000 millones de dólares al año. Esta idea de la política prohibicionista de las drogas es algo que hasta el propio Barack Obama en algún momento se cuestionó, ¿no? Y la propia Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito también ha reconocido que una política prohibicionista produce varias consecuencias negativas. La creación de un mercado criminal enorme, el desplazamiento de la producción y el tránsito de drogas hacia otras áreas, ¿no? La desviación de recursos, por ejemplo, de los sectores de salud, ¿ah? En algunos países, o de vivienda o de derechos sociales, ¿no? Hacia, los ítems de seguridad. El desplazamiento es el consumo de nuevas drogas y, por cierto, la estigmatización y marginalización de quienes consumen estas drogas. Ahora, asociado a la criminalidad organizada, encontramos la corrupción como una de las herramientas del crimen organizado para poder materializar sus propósitos. Y así lo sugieren, ¿no? En forma explícita los instrumentos internacionales, como la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención Interamericana contra la Corrupción. Y junto con la corrupción encontramos el tráfico de armas, ¿no? Respecto del cual existen también varios instrumentos internacionales. Hay un protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícito de las armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, que vino a complementar la Convención de Palermo. Está el Tratado sobre el Comercio de Armas, que regula el comercio internacional de armas convencionales, ¿no? Y en ese punto, solo me gustaría señalar, para luego, si quieren, abrir un debate, ¿no? Que yo creo que las políticas criminales dirigidas a una efectiva fiscalización de las armas y a la reducción de las armas en manos de civiles, me parece que pueden ser más eficaces que acudir simplemente a un tratamiento jurídico penal asociado a una mayor punición de los delitos de porte, tenencia, ya sea de armas o de municiones. Yo creo que una política en ese sentido preventiva más bien apunta a la fiscalización que a una exacerbación de penas o a una expansión penal. Por último, lo que son las leyes de extinción de dominio en los delitos de lavado de activos han sido una especie como de corolario de todo el entramado jurídico internacional que busca, sin explicitarlo, ¿no? Una especie de decomiso sin condena, ¿ya? La ley modelo de extinción de dominio lo conceptualiza como una consecuencia patrimonial derivada de la actividad ilícita que requiere de un procedimiento autónomo e independiente del juicio penal, ¿ya? Entre los países que han seguido este modelo están de leyes específicas sobre extinción de dominio, bueno, están los que ustedes pueden observar: Colombia, por ejemplo, Guatemala, Honduras, Perú, está también México. ¿Mm? Y en Centroamérica también hay
hay leyes de extinción de dominio. Entonces, como se observa, a ver, quiero que se me entienda, yo no estoy relativizando los, la grave criminalidad y las afectaciones a la vida y a la integridad física de personas. No estoy ni relativizando las desapariciones forzadas, sino simplemente estoy preguntando si en realidad este entramado jurídico, de la forma en la que está diseñado, está sirviendo para prevenir ese tipo de ataques. ¿Ya? Entonces, este entramado jurídico, además, que está diseñado sobre la base de una política criminal en virtud de la cual los instrumentos internacionales están comprometiendo a los estados en una especie como de lucha contra la criminalidad, ¿ya? Lo que hacen de alguna manera es transformar este concepto como de lucha en un concepto normativo. ¿Ya? En el trabajo que les mencionaba, que es ya antiguo, ¿no? de Massimo Donini, ¿no? Sobre derecho penal de lucha, él se dio el trabajo de contar, para poder ilustrar esto, contar cuántas veces la palabra lucha o sus sinónimos como combatir aparecía en el proyecto de la Constitución Europea. Aparecía 14 veces. Bueno, yo hice el mismo ejercicio preparando este trabajo para ustedes, ¿no? Y se pude observar que, por ejemplo, en la Convención de Palermo, la palabra lucha aparece 6 veces. 3 veces en el preámbulo y 3 en el articulado. La palabra combatir aparece 41 veces. ¿Ya? En la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, la palabra lucha aparece 13 veces, 5 veces en el preámbulo, 8 en el articulado. La palabra combatir aparece 26 veces, de las cuales 20 están en el articulado. Esto implica que el sistema penal está siendo visto, ¿no? Y sobre todo en estos casos, como un arma para golpear enemigos. ¿Ya? Y que la lucha contra la criminalidad, como os decía, se ha tornado en un concepto normativo que está permeando las legislaciones y condicionando al juzgador, porque no es lo mismo que estas finalidades, ¿no? aparezcan en los preámbulos a que aparezcan en el articulado mismo, porque si uno mira, por ejemplo, el articulado de la misma Convención de Palermo, ya desde el artículo primero indica que una de las finalidades de la Convención es combatir el blanqueo de capitales. Más adelante, en el artículo 7, se titula Medidas para combatir el blanqueo de dinero. Y en el artículo 20, cuando se establecen las técnicas especiales de investigación, según la disposición, ellas tienen por objeto combatir eficazmente la delincuencia organizada. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué importancia tiene de que esté en el preámbulo, que esté en el articulado? Es que cuando pasa a formar parte del articulado, estas finalidades como de lucha producen el efecto de cambiar la interpretación de las reglas y la aplicación del derecho. ¿Ya? Y de paso, de alguna manera, lesionan la tercería e imparcialidad del juez. ¿Ya? Vuelvo a citar a Donini, ¿no? Un juez que lucha contra ya no es un tercero imparcial en la dialéctica acusación-defensa. ¿Ya? Pero además lo que ocurre es que está desnaturalizando también la esencia misma de las normas penales, porque entonces el destinatario del derecho penal de lucha, dentro del cual se inscribe todo este tratamiento de la criminalidad organizada, ya no es el infractor, pues. ¿Mm? Ya no es quien delinque, sino que el verdadero destinatario son los órganos públicos que están llamados a aplicar las normas, las policías, los jueces, el Ministerio Público. En otras palabras, el agresor, como dice Donini, es el instrumento a través del cual el derecho expresa que está ganando su combate. Y eso implica una mediatización del ser humano en pos de ciertos fines que le pertenecen al Estado. ¿Qué podemos hacer en este escenario? Yo creo que me parece que lo sensato es superar el concepto político funcional de crimen organizado y exigir un nuevo marco teórico al derecho penal y a la criminología en la forma en la que nos ha venido invitando el profesor Zaffaroni en uno de sus últimos y recientes trabajos, que se llama La nueva crítica criminológica, criminología en tiempos del totalitarismo financiero, que fue publicado el año pasado, precisamente en Ecuador. ¿No? ¿A qué nos invita?
nos invita a desmarcarnos de las criminologías eurocentristas, o más bien él ya le llama la nortecentrista, ¿no? Y aprender a ver cuál es el papel que le cabe al sistema financiero internacional en la producción de la criminalidad. ¿Ya? Porque cuando uno habla de crimen organizado y de lavados activos, eso va mucho más allá, ¿no? Del funcionario público susceptible de corrupción, va más allá del político corrupto, ¿no? O del policía corrupto que puedan existir en nuestros estados. ¿Ya? El problema de la criminalidad organizada tiene que ver con los grandes capitales, con las grandes transnacionales, con la forma en la que se está distribuyendo la riqueza. ¿Ya? El trabajo del profesor Zaffaroni y Díaz dos Santos, cito textual, dice, la acelerada concentración de riqueza crea una plutocracia mundial, un gobierno de ricos que concentran más riqueza, validos de la libre actuación de las corporaciones transnacionales, masas de dinero, que desconoce la condición de personas y su correspondiente dignidad a las personas reales, tanto humanas como no humanas, o sea, la naturaleza. Entonces, el crimen organizado tiene que ver con esa especie de totalitarismo financiero de la que nos hablan Zaffaroni y Díaz dos Santos, ¿no? Ese totalitarismo que usurpa recursos públicos, como el caso de Brecht, ¿no? Ese que patrocina industrias extractivistas y lesiona recursos naturales, ese que está sometiendo a las poblaciones y a países a planes económicos de endeudamiento por año. O sea, ese totalitarismo financiero que destruye derechos sociales y que empobrece, ¿no? Entonces, la discusión acerca del crimen organizado no puede tampoco soslayar dónde actualmente está residiendo el poder político, que también, como bien indican estos autores, pareciera estar en manos de gerentes de grandes corporaciones, que son los que toman las decisiones y a los cuales los gobernantes se están adecuando, ¿no? Y los políticos dentro de nuestros propios estados, ¿ya? Y con eso, en virtud de eso, es que van dictando leyes, ¿no? Dentro de este marco teórico, tampoco podemos pasar por alto lo que es la revolución tecnológica y que nos ha traído la era digital. O sea, nosotros no nos podemos quedar anclados en las figuras de la Hacienda Nápoles, ¿no? Y del mítico narcotraficante que guarda millones de dólares en efectivo. Hoy día el intercambio comercial está realizándose de manera digital, es sobre la base de acciones, de transacciones virtuales, y es sobre la base de maniobras digitales que en cuestión de días se puede llegar a quebrar un país entero, ¿no? El tratamiento jurídico que se da al crimen organizado es lo que creo, y ya para ir terminando, no va a acabar con el problema, ¿ya? Porque no va a la raíz, ¿ya? Esa raíz, el origen del problema, está muy por encima de nuestros propios gobiernos y estados latinoamericanos. Y en la medida en que nosotros no seamos capaces de ver que es allí donde está el problema, ¿no? Me temo que vamos a tener que continuar sufriendo los embates de estos grupos criminales que cuestan la vida de tantos de nuestros habitantes en Latinoamérica. Muchas gracias. Estás muteado, Roberto. Está con mute, por favor. Gracias, muy amable. Muchas gracias, Mirna, muy buena exposición. No sé si ahora sí me están escuchando y estoy siendo visto. Así es, muchas gracias a ti, Roberto. Muchas gracias. Robert. Excelente tu exposición y muy interesante. Sabes que abarca mucho el tema actualizado. Pues también habíamos visto dentro de nuestra comisión en la asamblea ese tipo de fenómenos. Entenderé que más adelante, el asambleísta Absalón Campoverde, que nos continúa en este foro, va a exponer pues, el asunto respecto de la desaparición de las personas como un fenómeno también dentro de este tipo de acciones em, del crimen organizado. No tengo preguntas acá, no me han llegado preguntas, no tengo nada de interrogantes, pero sí, no sé si es que es posible que te la haga una yo. Por supuesto, Eh, tú, com- encantada. Tú comenzaste hablando de los estudiantes, del dolor de los estudiantes desaparecidos en México. Eh,
Y habíamos analizado que que la desaparición, vuelvo a repetir, perdón que lo tome como en primera persona, dentro de la comisión se había analizado este fenómeno de la desaparición, que ya no es una desaparición, que más bien va más allá, trasciende más allá del simple desaparecer un ser humano, porque entiendo que en el asunto mexicano se llegó a quemarles a los cadáveres, se llegó a buscar la desaparición total, todo vestigio, a fin de ocultar, de evitar la sanción, o sea, ocultar el, el, el cuerpo, digamos, del delito y evitar las sanciones. Cómo se puede manejar esto? Si es que ya el criminal busca incluso desaparecer todo vestigio, llegando a incinerar a los cuerpos. ¿Cómo crees que se pueda manejar ese asunto? ¿Hay alguna idea respecto de esto? Yo creo que eso es un tema que desde el punto de vista penal se refiere o desde el punto de vista de la investigación. Desde Yo el creo que punto de son, vista de la investigación. claro, yo creo que Hay dos son temas cosas, que ¿no? tienen que, claro, a ver, yo creo que esos son temas que tienen que deberían estar resueltos en base a las normas generales de las propias legislaciones nacionales. O sea, si de lo que se trata es de que un otro oculta el cuerpo, bueno, puedes estar frente, dependiendo del tipo de legislación nacional que tengas, puedes estar frente a una figura de encubrimiento o de obstrucción a la justicia, si necesitas porque además son un tipo de crímenes especialmente gravosos, ¿no? Deberían existir ciertos tipos de agravantes. En Chile, de pronto se me ocurren las agravantes de discriminación, la agravante de ignominia, ¿no? De hacer el hecho más ignominioso Más de lo que ignominioso. realmente es, o sea, llevando o extendiendo el mal y el dolor que causa ese delito mucho más allá de lo necesario, ¿no? Y desde el punto de vista de la investigación, bueno, ahí tienen que contar con algún tipo de pericias especializadas. En ese sentido, fíjate que en el caso del campo algodonero y cuando se trata de las muertes de mujeres, son bien interesantes los estándares que da la Corte Interamericana, porque en el fondo da unos estándares muy precisos respecto de la investigación en casos de muertes violentas de mujeres, ¿no? En donde ellos especifican claramente que tienen que recogerse todas las evidencias, cualquier tipo de huellas, pelos, señales, que no se puede alterar el sitio del suceso, incluso más, cuando se examinan o se descubren los cuerpos, ellos señalan que preferentemente que los peritos que realizan las autopsias deberían ser personas del mismo sexo, sobre todo cuando se trata cuando son mujeres, ¿no? Del mismo sexo de la víctima. Entonces, yo creo que si uno mira los estándares internacionales de derechos humanos en materia de investigación de muertes violentas, y que insisto, en el caso de muertes violentas de mujeres, están explicitados muy bien en el caso del campo algodonero. Me parece que si uno realiza el trasvasije de estos estándares internacionales a la forma en la que se están llevando las investigaciones a nivel interno, deberíamos poder arribar de alguna manera a un buen puerto. El problema es que en nuestros países muchas veces las investigaciones policiales y las pericias son muy deficientes. Sí, eso es lo que sucede, ¿no? En la realidad eso es lo que sucede para probar los delitos. Una pregunta que nos hacen simples, si existen datos que demuestren que la liberación de drogas ilícitas, bueno, ya sí, la liberación de la droga no es ilícita, reduce el consumo de las mismas. Yo creo que yo no conozco datos estadísticos, ¿ah? Porque tampoco me dedico al tráfico o sea, al estudio del tráfico de Al estudio de tráfico. estupefacientes, Ajá. ¿ya? Pero sí, yo sugeriría que se pudiera mirar el informe alternativo mundial sobre drogas, en donde se establecen algunos criterios en torno al prohibicionismo. Yo creo que, bueno, uno puede siempre rescatar los ejemplos de países europeos, ¿no? Hay países europeos en donde están permitidas las drogas blandas y en donde el Estado es quien asume el control de las drogas más duras, ¿no? Eso pasa Ya. en Holanda, por ejemplo. Ya. Hay otra inquietud es que
de José María Ferreira, perdón, la persona anterior, no le mencioné el nombre, eh, pero en este momento, José María Ferreira Leal, hace la siguiente pregunta. En mi opinión, la pena para los narcotraficantes sería la cadena perpetua de común acuerdo entre naciones, ya que causan daño a las familias usuarias. ¿No sería este el momento de presentar este tipo de propuestas? No de mi parte. O sea, lo que yo he expuesto, o sea, a ver, eh, coincido con usted en el daño en el que causa el narcotráfico, ¿ya? Eh, pero me parece que las penas perpetuas para ellos no va a solucionar el problema, ¿ya? El narcotráfico va a seguir existiendo en la medida en que no se ataque la raíz del problema, ¿no? Cuando usted no ataca el por qué está surgiendo el narcotráfico, ¿ya? Y quiénes son los que están moviendo el narcotráfico, difícilmente va a poder lograrlo. El resto me parece que implica única y exclusivamente continuar perpetuando lo que es el hacinamiento en las cárceles. No estoy diciendo que no deban pagar, no estoy diciendo que no deban ser sancionados, pero me parece que la pena perpetua para ellos no va a acabar con el problema. Yo creo que una de las formas de acabar con el problema del narcotráfico es acabándoles el negocio, ¿ya? Esa es la forma de acabarlo. Por eso que hablamos de las políticas no prohibicionistas, por lo menos de droga blanda. Muchas gracias, mi querida Mirna. Una última inquietud, aunque, bueno, te la voy a leer textualmente, pero parece que hay un poquito de error. A ver si aclaramos esto. Ana Livia Pais nos pregunta lo siguiente. ¿Está de acuerdo en que el crimen organizado y el terrorismo son considerados delitos, ya que los objetivos de cada uno son diferentes? El terrorismo, por ejemplo, generalmente tiene un carácter religioso. Bueno, discrepo en que sea religioso, pero es la pregunta de la persona. Y no tiene como objetivo ganar dinero. Creo que el enfoque y la sanción deberían ser diferentes, ¿no? Sí, estoy de acuerdo con lo que ha planteado. Es precisamente lo que he tratado de transmitir. O sea, que bajo el paraguas de crimen organizado y en materia penal, yo soy penalista, ¿no? Lo que nos compete bajo el paraguas de los delitos de organización, ¿no? De los delitos de organización criminal, se están englobando un conjunto de fenómenos criminales que no tienen por qué tener el mismo tratamiento. Y el caso específico es crimen organizado y terrorismo. Son cosas muy diferentes, merecen tratamientos diferentes. ¿Mm? Ahora, el terrorismo es político y, claro, cuando usted dice el terrorismo es religioso, en realidad el terrorismo religioso es político. Cuando se refiere uno al terrorismo religioso, que sería el terrorismo islámico, aun cuando no todos los grupos que efectúan violencia o que ejecutan violencia islámica son terroristas, ¿no? Pero en general cuando se habla de terrorismo islámico, en realidad el terrorista islámico lo que quiere es imponer su visión, ¿no? O imponer el Corán sobre regiones enteras del planeta, ¿no? Y el Corán es como la Constitución, y por lo tanto uno no puede quedarse como en la idea de que eso es simplemente una especie como de fanatismo religioso. Eso es político, porque el Corán es su ley fundamental. Es como que nosotros quisiéramos imponer nuestra constitución al resto del orbe, ¿no? Pero estoy de acuerdo con su apreciación. Tienen que tener tratamientos diferentes. El tratamiento del terrorismo es político. Me parece que no tenemos más inquietudes, mi querida Mirna. Creo que hemos quedado Roberto, claros en la situación. Sigue, por favor, Alex. no sé si me permiten realizar una pregunta a la profesora Mirna Villegas, por favor. Por supuesto, mi querido Alex. Gracias, Gracias. sí. He escuchado atento, ¿no? Y cuando uno lee, por ejemplo, libros como Rosa del Olmo, quien muestra toda la historia, la evolución del tema de la droga desde 1918, 1919, parece que menciona desde la guerra del opio. Se ve este tema ya del narcotráfico como un tema también de geopolítica y es precisamente, yo estoy de acuerdo con sus ideas. Creo que más allá de las sanciones, como decía alguno de los personas que nos está viendo, de poner cadena perpetua, es ir al punto del negocio, ¿no? Es decir, se sabe, y No, no. aquí usted tendrá cifras más precisas, no sé, que un kilo de coca que cuesta acá en América Latina, no sé, unos $2,000, ¿no? Por dar una cifra que hace tiempo la leí. Eh,
se duplica o se multiplica por 10, por 20, según el estado y las prohibiciones. Entre más prohibiciones, más cara, por supuesto, en China, en Japón, en países asiáticos, en Estados Unidos y en Europa también. Entonces, quizás un tema, como han propuesto algunos, de regulación, tanto para el control de la calidad como de la cantidad, evidentemente disminuiría el precio. Y yo creo que eso también va a golpear a los mercados incluso financieros a nivel mundial. Entonces, creo que por ahí es un poco, no sé si nos podría aclarar un poquito la respuesta más con lo otro, teniendo por supuesto el ejemplo y el caso histórico de que pasaba lo mismo con el alcohol, ¿no? En Estados Unidos, hasta que se legalizó y se acabó el problema. Es decir, tenemos ahí las drogas blandas que también producen un montón de muertos y un montón de daños, pero de las cuales poco o nada se habla. Eso sería nada más mi inquietud, Mirna. Gracias por la oportunidad. Ujú. Sí, yo coincido con usted. O sea, nosotros tenemos una especie como de verdaderos empresarios morales, ¿no? Que nos hablan acerca de la bondad o sea, de la maldad de las drogas y que nos llevan y que llevan a prohibir, por ejemplo, toda la droga que viene de América Latina, donde somos países productores, y y a prohibir esa droga, ¿no? Y a permitir drogas que provienen de los países del norte, ¿no? En este caso, por ejemplo, el mismo alcohol que usted estaba mencionando. Hay un... eh, a mí me hace mucho sentido la, la idea que plantean Zaffaroni y Díaz dos Santos acerca de una especie como de macrodelincuencia organizada internacional, ¿ya? Que es desde donde se manejan los verdaderos montos financieros y desde donde se manejan, digamos, se toman las decisiones acerca del poder. Porque si uno se pregunta es, ¿las drogas terminan en tal o cual cartel? ¿El negocio de la droga se acaba allí? Eso es lo que yo creo que hay que ir un poco más allá, ¿no? O sea, apuntar no no a esta delincuencia organizada que nos vienen impuestas de los países del norte, porque en el fondo los países del norte tienen una visión sesgada hacia nosotros, ¿ya? Nosotros los latinoamericanos somos los que producimos la droga, nosotros somos los corruptos, nosotros somos, y sobre todo esto con los migrantes, ¿no? Por regla general. Ellos tienen esa visión y nos imponen esa visión sesgada, pero cuando se trata de su propia criminalidad, cuando se trata de las discusiones que ellos tienen al interior de los Estados Unidos, lo trabajan de otra manera, no lo trabajan no como a nosotros, ¿ya? Entonces, yo creo que hay que poner el foco en dónde está en lo que Zaffaroni y Díaz dos Santos llaman esa macrodelincuencia organizada transnacional.